Muy buenas amiguetes virales, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén todos muy pero muy bien. Continuamos nuestra aventura en Medieval Dynasty. He estado farmeando un poquito, ya estamos a punto de pasar a la estación otoño. No seguí farmeando yo fuera de cámara justamente porque quería pasar con ustedes a la siguiente estación. Así que vamos a dormir y ver cómo... ¿Estás envenenado? ¿What? Pues fallida, pequeño jardín. Pues fallida. Pequeño jardín. Ah, podemos perder misiones según la estación del año que estemos. Hostia, qué putada. Bueno, menos los capítulos principales. Pero vaya putada. Bueno, he subido un par de puntitos He subido aquí el leñador para tener luego esto. Me ha mejorado también el tema de conocimiento de caza. Subí un puntito aquí. Luego... A ver. Aquí subí un punto de alimentación y un poco más de... que gaste un poquito menos de estamina cuando cogemos. Y aquí en elaboración. Esto se fue subiendo mientras fui talando, fui creando comida. Se ha desbloqueado tecnología también. Aquí el pabellón de caza. Ahora vamos a... si tenemos dinero, obviamente, podemos desbloquear el arco, flechas, trampas para pájaros y una fogata ya más grande. Tenemos el almacén de alimentos que podemos crear. Y el workshop ya lo hicimos. Y tenemos este lugar para coser, para hacer hilo, bolsos, telas. Y bueno, como ya estamos en la siguiente época... Oh, sí, se ve más como en otoño, más apagado. Está chulo. Ya tendremos que poder cosechar esto. La zanahoria. Qué guapo. Venga. Nuevo edificio desbloqueado. Granero. ¿Ya podemos tener granero? La. Me gustaría... el día de hoy... ya tenemos esto. Ay, el trigo que dice guadaña. Necesito una guadaña, no me jodas. Voy a perder el trigo si no tengo guadaña. Y guadaña creo que no lo podemos hacer. Y había visto una que estaba súper cara. No sé si eran 200 monedas o 400. Me desbloqueó otra cosa, ¿no? Un punto de habilidad. Conocimiento agrícola. Punto de actividades animales. Pérdida de durabilidad de herramientas de ganadería más lenta. De cultivo. Pues me da igual. Pongo uno acá. ¿Este qué me da? Esquila oveja un 10% más rápido. Y reduce la cantidad de semillas necesarias para sembrar hortalizas. Esto está bastante bien. Reduce la cantidad de semillas. Esto no. Ah, no me dice qué es lo que es. Me dice lo mismo. Reduce la cantidad necesaria para sembrar el grano. Pero esto parece que está sacando leche de la vaca. Ordeño un 10% más rápido. Desbloquea capacidad de montar a caballo. Este es súper importante. Podemos llegar a tener un caballo. Bueno, ahora como cambiamos de estación, ven, ahora empiezan a salir otro tipo de plantas para recolectar, tipo hongos. Están bastante bien. Bueno, lo que sí, a ver, me he hecho un montón de comida. Salsas, como ven, tengo 40. 40 tengo un huevardo. Cebolla me quedan 37. Tenemos hongos. Lo que estoy viendo ahora sí tiene durabilidad esto. Una condición. Por lo menos está todo al 100% en este momento. Botas, capuchas. Las hojas para curarnos. Esto no. No. Semillas. Se pueden plantar en primavera y recolectar en verano. Solamente en primavera la cebolla. Y en otoño... A ver, ¿qué podemos plantar en otoño? No, necesito poner la bolsa. En otoño podemos plantar solamente el trigo y el centeno. Ah, cierto que tenemos algo de centeno, ¿no? Creo que tenía 2 semillas o algo así. ¿Puede ser? Sí, estas 2. Venga. La putada es que no podemos recolectar el trigo si no tenemos...
lo diré. La guadaña. Centeno. ¿Cómo que no? Si ahí tengo. Estiércol necesario. Estiércol necesario. Está como seca la tierra, ¿no? Como que no me deja plantar hasta que no abone. Pero yo no había plantado todo. Joder. A ver, quiero ver el tema de esto. Tenemos 19 puntos. Impuestos. Tengo que pagar 60. No sé si le tengo que pagar al viejo de siempre. ¿O a quién? Y no tengo... No tengo dinero, tengo 20. A ver, vamos a agarrar el tema de la comida. Vamos a ver si nos dan un buen dinero con eso. Si no, estamos jodidos. Voy a dejar todas estas cositas que no... Solamente me ocupa espacio. Zanahoria, 86. Joder. Semilla de zanahoria, 26. Perfecto. Bueno, a ver, tenemos... Me voy a llevar unas... No sé. 20. Espero que me den una buena cantidad de dinero con eso. Espero. Así pagamos la deuda y vemos qué otra cosa podemos comprar. Podría llevar algo que tenga mucho. Piedras obviamente que no, piel tampoco. Cuero tenemos 32 palos. Los palos yo sé que lo compran. Estamos ahí. Uy, no quiero ir súper pesado tampoco. A ver, lo que pasa es que tengo muchas lanzas. Que estuve de casa. Vamos a dejar todo esto, ¿no? A ver ahí. ¿Me puedo mover un poco ver? No, no puedo coger. Voy a tener que dejar un poco de palos. Palo... Ah, tenemos estos tornillos que había encontrado. Y palos, no sé. A ver. Dejamos 22. A ver si con eso puedo coger. No, no puedo coger. Bueno, pero vamos bastante bien. Voy a ir al pueblo. Vamos a ver cuánto nos da con esto. Vamos a ver a quién le tenemos que pagar. Me imagino que debe ser al viejo que hablamos al principio. Que debe ser el castellano. Y creo que luego de una actualización le cambiaron el nombre. Me da igual. El viejo del pueblo. Seguramente a él le vamos a tener que pagar los impuestos. 60 tenemos que pagar. 60 encima tengo que pagar. Y vamos a ver cuánto nos dan por la comida y simplemente por los palos. Creo que por los palos te dan una moneda por cada palo. Vamos llegando al pueblo. A ver. ¿Quién es vendedor? ¿Quién es vendedor? Allá veo uno que tenga bolsita. Acá hay otro. Lo que estaba diciendo, creo que este vende estiércol. Lo que le estaba diciendo, hay que probar cuánto nos da un vendedor con la comida y ver otro antes de venderlo completamente. Quizás todos nos pagan igual o quizás no lo sé. Enséñame tus mercancías. Vende estiércol, vale 10 cada uno, joder. Y esto me paga una de oro por cada palo y él los vende 2, qué cabrón. Y este me paga 7 por cada carne. 7 por cada carne. Ok, a ver. Vamos a ver otro. Otro vendedor, a ver si me paga igual. O me pagan más o menos. Si no, eso hay que tenerlo en cuenta para... A ver esta. Enséñame tus mercancías. Esta me paga 7 también. Ok, parece que me van a pagar lo mismo todos. Bueno, 260 tenemos. Mire ahora, adiós. Bueno, tenemos que hablar con... ¿Dónde está el viejo? Era este, ¿no? Enséñame tu mercancía. Oye, ¿tienes un minuto? Recién me dediqué a la casa. ¿Tienes algún consejo? En realidad no importa. Es que... 3. A ver, ¿o es este? Mira, adiós. No, sí, es este. Para pagar el impuesto. Enséñame tus mercancías.
La guadaña. Yo decía 200 o 400. 600 la guadaña. Joder, ya perdimos la... Qué putada. Perdimos la siembra de trigo. No voy a gastar 600 por esto. Al menos que pueda... Mire ahora. Sí, sí, a este es el que le tengo que pagar el impuesto. Pero no me cobra. Impuestos, deuda, 60. Y yo tenía 20 puntos de dinastía. Capaz que por deuda no me... Me bajaron un punto. Pero yo quiero pagar, hombre. O quizás es cuando pasamos de temporada. Ahí es cuando nos cobran automáticamente, ¿será? Puede ser, ¿eh? Bueno, tenemos... Ahora que tengo la bolsa aquí, podemos plantar trigo y centeno solamente. Es lo único. En otoño. Vaya putada. Vaya putada. Esto creo que es una asada. Sí, una asada. Acá tenemos un bolso. Podemos robar, pero si nos están viendo, estamos jodidos. Así que mejor que no. Bueno, tenemos 200 y pico de monedas, pero no... No pudimos pagar. Ah, quería ver esto en el árbol de tecnología. Esto... A ver, puedo hacer... Granero. Podemos hacer harina. Quería ver dónde puedo hacer la guadaña. Aquí. Recién aquí, en herrería. Me falta un montón para subir esto. Bueno, vamos a volver para casa. Voy a crear alguna. Alguna choza. No una casa para otra superviviente, sino algo de esto. A ver. Almacén de recursos, creo que lo hice. Pabellón de caza. Aplica el edificio relacionado con caza y pesca. Así como los otros objetos pueden fabricar en ellos. La tecnología se desarrolla mediante... Bueno, matar animales, trampas, ok. Aquí vamos a poder crear el tema de las otras trampas y los arcos. Esto lo tenemos que tener. Así podemos tener arco y podemos cazar más eficientemente. En vez de estar siempre con las lanzas tirando como loco. Además quizás... Ah, pará. Tenemos que hacer el arco y me imagino que vamos a necesitar cuerda también. Así que vamos a hacer el... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pabellón de caza. Granero. Esto. Esto de coser. Hilo de lino. Lino. ¿Hay algún repollo, remolacha, cebolla, estiércol, trigo, avena, centeno? Y el de arriba que lo que era, linaza. No sé. Quizás que necesitamos algún tipo de planta para hacer hilo. Pero tendría que ser tipo algodón, ¿no? En este momento no tenemos. Bueno, tenemos una deuda de 60 monedas. Tenemos monedas, no sé cómo pagarlas. Si alguien sabe, déjenmelo en la parte de los comentarios. Quizás es pasando de temporada nos cobran automáticamente y tenemos que tener ese dinero en el inventario. Bueno, cayó un conejo. Y la trampa ya está fucked. A ver, tenemos un par de palitos, ¿no? Sí. Me llevo todo. No son muchos, pero vamos a dejar otra trampa porque es muy útil esto. Cada tanto nos va a dar un conejito. Y ahora que estoy pensando, también tendremos que ver... ya que tengo zanahoria... sí, saca todo, da igual. Podemos hacer zanahorias con carne. Y acá 3 de zanahoria y una carne salada. Ok, y este me pide 3 zanahorias y una de carne. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacer uno. Vamos a hacer otro. A ver cuánto nos cura o nos alimenta. El de cebolla nos... 25 creo que era este. A ver, ¿dónde está? La carne con salsa. Sí, 25 de comida. Y este de zanahoria es que me pide más materiales. El estofado me cura 35. La verdad no sé si es tan rentable, porque son 10 puntos más.
Y me pide 3 zanahorias. El otro, lo que pasa es que la cebolla solamente la podemos plantar en primavera. La cebolla solamente me pide una cebolla y una carne. Este la podemos plantar en invierno, la zanahoria, ahora que estoy pensando, y en verano. No, y en primavera. En invierno y en primavera. Ok. Bueno. Tenemos estofadito ahí. Como quien dice, tenemos para alimentarnos un buen rato. Tengo cuero, el palo. Bueno, vamos a empezar a crear los siguientes lugares de construcción. A ver, tenemos... A ver, también tendremos que ir haciendo misiones. Completa algunas misiones. Necesitamos completar alguna misión más. Tengo que esperar más eventos. Tendría que ir a hablar con algún vecino. Y nos da 50 de reputación de dinastía. Y podemos tener más edificios. Porque en este momento el máximo puede ser 4. O sea, puedo crear 2 cosas más. Y ya quedo capado hasta que no suba los puntos de dinastía. Pero bueno, vamos a crear justamente 2 cosas más hoy. Así que tampoco... Vamos a hacer de coser. Construcción, me imagino que sería recursos. Pues no. Supervivencia, pabellón de casa. Necesito 6 troncazos. Que a ver. Estos tocones, no, es un error. Pero los podemos sacar a puñetazos. ¿Ven? En vez de el hacha, le damos con el hacha y nunca se terminan de romper. Mientras con el puño lo hacemos desaparecer. Está bastante bien. No tiene ni textura. A ver, vamos a usar el hacha. Necesitaba 6, creo que decía. Por abajo. Igual vamos a necesitar bastantes más. Para dejarlo completo. Vamos a hacer el tema de casa. Y de costura. De coser. Habría que ver qué nos pide para poder hacer hilos y demás. Porque me imagino que vamos a necesitar algún tipo de cuerda para el arco. A ver, están todos uno encima de otro. Se cayó. Adiós. Adiós, corazón de Rose. Ya está. Todo esto, todo tronco. Me parece... Ah, eso. Me parecía que había talado uno más. Ahora sí. Listo. Bueno, me llevo 1, 2, 3. 1, 2... plumas. Vengan, plumas. Que seguramente las vamos a necesitar para hacer los arcos. También. Para hacer las flechas, perdón. Bueno, construcción. Es grandecito. A ver, ¿dónde está...? Sí, aquí mismo. Da igual. Vamos a usar esto. Obviamente vamos a necesitar palos y troncos. Como todo lo demás. Vamos. En este lugar vamos a hacer todo lo que tiene que ver con la caza. La caza, la pesca. No sé si me van a alcanzar los palitos. Ahora que lo estoy pensando, no tendría que haber vendido tanto. Pero bueno, ya sabemos que con simples palos podemos hacer un buen dineral. Los obtenemos en un montón de ramitas, talando también. Tirados en el piso, como aquí. Que ahora que estoy pensando voy a necesitar. Así que vamos agarrando más palitos. Este juego me está encantando, la verdad. Súper relajante. Ah, mira, cierto, las setas. Las setas seguro que debe haber alguna receta para hacerlo. Con carne o algo así. Bueno, voy a talar estos. Que seguro no me va a dar la cantidad de troncos que tengo.
fuera abajo. Ok, se quedó trabado. Ve, ahí me dio 10 palos. Cuando talamos nos da bastante. Tronco de madera. Ok. Ahí va. Otro. Bueno, ya con esto es suficiente porque ya vamos petados y... muy pesado. Vamos, vamos. Creo que ya cayó un conejo en la trampa. Pues no era la entrada aquí, yo pensé que era la puerta de este lado. ¿Dónde está la puerta? Ah, está de aquel lado la puerta. Bueno, da igual. Ok, y me imagino que la parte de arriba voy a necesitar paja. Paja, no tengo nada. Creo que dejé algo, pero no mucho guardado. Vamos a activar esto. Vamos a cazar el conejo. A ver, ¿tengo algo de paja? Pues no, no tienes nada de paja, niño. Vamos a cazar todo esto. Estaría bueno que se agafe con un solo clic en vez de estar manteniendo apretado. Como las piedras y los palos en el piso, pero bueno. Vamos a tener que agafar una buena cantidad porque son... Creo que son 4 techos. Bueno, 4 partes del techo. Qué raro, yo pensé que tenía. Estoy casi seguro que tenía. Además ya la siguiente estación es invierno, ¿eh? Así que hay que tener... muy presente de que tenemos que tener suficiente comida. No sé si vamos a poder... Bueno, sí, va a haber algún que otro animal, me imagino, en invierno para poder cazar. Pero plantar no... Bueno, sí, plantar creo que la zanahoria sola podíamos plantarla, pero recién la teníamos en verano. Igual no creo que vaya a vender más comida. Me es más redituable vender palos que otra cosa. Sí, sí, mucho más redituable. A ver, voy a terminar esto. Ya. Ay, no tengo palos, ¿en serio? No me jodas. Bueno, voy a poner todas estas cosas. Ah, nice. Se reventó el mazo. Oh, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Necesito 10 palos. Necesito palos para el techo y palos para esto. Genial. A ver, acá hay. Palo, palito, palo, palo B. ¿Cuánto me da esto? Me dan de a 2, de a 3, de a 1 también, ¿no? Nos damos todas las ramitas lo más posible. Estas ramitas, si no las agarramos, esto la dejamos 1 o 2 temporadas y se convierten en árboles, ¿eh? Las ramas estas de arce, para tenerlo presente por si quieren árboles cerca de su vivienda. Ok, yo creo que con esto vamos más que bien. Necesito crearme el mazo, ¿cierto? Y me pide 10 palos. 10 palazos. Saco esto y saco este. Que queda horrible. Ok. Mazo. Me va a faltar, creo que tronco de madera. Y me va a faltar uno. Sí, un tronco de madera solamente. Y ya lo tenemos. Guay.
A ver qué puedo... Ah, mira, justo tengo uno. Es el destino. ¿Dónde estás? Aquí. Perfecto, lo terminamos. A ver, ya tenemos igual que en la otra cosa. Aquí tenemos cofre para guardar. Y aquí tenemos una mesa para crear una antorcha. ¡Oh! Antorcha. Un odre que nos pide 4 de cuero y 2 de hilo, que eso no tenemos. Y acá podemos hacer todo lo que es arquería y demás, pero lo tendremos que aprender. Primero tendremos que gastar monedas para aprenderlo. A ver, el arco me pide 100. Lo voy a gastar. Me da igual. A ver, ¿qué nos pide el arco para hacer el arco? Esto, perfecto. Hilo de lino. De lino. Genial. Tronco de madera, 1. Bueno, pero yo creo que eso va a ser muy redituable una vez que veamos cómo podemos hacer hilo, qué planta necesitamos. Y hacer arcos en masa. Y vender eso, porque los arcos los venden a 2. A nosotros nos venden a 200. Por lo menos que nos compren a 50. Va a ser súper redituable. Creo yo, vamos a ver. Capaz que es una mierda pinchar en un palo y nos pagan 2,50. A ver, este no lo puedo. Ahí está, ahí desapareció. Bueno, tenemos el siguiente, que sería... No, aquí no. Esto de coser. Necesitamos 8 troncazos. Genial. Bueno, me voy a poner a talar todo esto. Ok, gente. Bueno, a ver. Ya hemos talado bastante. Traje un par de troncos por aquí. Estaba juntando. Fui a tomar un poco de agua porque ya estaba deshidratado. Vamos a comer un estofadito. Ahí a 71%. ¿Cuántos troncos tenemos? 3. Necesito 8, creo que era, ¿no? Sí, vamos a construir. Esto aquí, creo que estaba acá. Perfecto. Una entrada. A ver, la podría hacer así, ¿no? Ahí mismo. Por ahí. No me puedo mover de lo petado que estoy. Ok, esto... Creo que vamos a tener material suficiente para hacerlo. Del tirón. Tronco de madera, paja. Perfecto. Habría que ver cómo... A ver qué nos pide para hacer hilo. Me imagino que tenemos que plantar tronco de madera. Algún tipo de planta que nos dé cierto hilo para poder fabricar aquí. Me imagino yo, A ver, ya está súper oscuro. Vamos a dormir. Vamos a dormir, que ya no se ve un pepino. Vamos a descansar. Y sí o sí, una vez que terminamos esto, vamos a tener que hacer en el próximo video misiones para subir la dinastía, porque si no ya no podemos construir más nada. Necesito tronco de madera. A ver, ¿cuántos tengo acá? Acá... Dame 3. Venga. Espero que me dure el mazo hasta el último, sin que se reviente. Este me pide menos cositas. Vamos. Un tronco más. Necesito un tronco, 2 troncos. Bueno, dame esto, 3. Me conformo. Listo. Listo. Ahí atrás, ¿no? Ah, no, ya está terminado. Qué guapo. Edificio desbloqueado. Leñera. Ok, acá podemos... Muro de... Hostia. Ok, acá, mesa. Acá podemos hacer túnicas, camisas. Obviamente todo esto está bloqueado. Tenemos que ir gastando dinero para aprender. Pero a mí lo que me importa es aquí. Esto. ¿Cómo hago esto? Hilo de lino. Tallo de lino. Tallo de lino. ¿Y de dónde es? Ah, necesito la oveja. Necesito comprarme una oveja. Hostia. No sé si tengo desbloqueado lo que serían los establos.
Creo que no. Tecnología. Tendremos que tener una oveja. Sí. Si no, no podemos hacer hilo. Si no, no podemos hacer arco. ¿Dónde estaría el almacén de alimento? Granero. El granero ya lo tenemos. Y esto... Gallinero, pociga, gansos, alimentos... ¿Doblar? Este es el de la oveja. Ok, vamos a tardar un montón para poder tener hilo. ¿Y por qué te desbloquean esto tan temprano entonces? Qué raro. Bueno, ya estamos al límite. A ver, administración. Tenemos 4 edificios de 4. Tenemos que subir la reputación de dinastía haciendo misiones. Sí o sí, obligadamente. Tenemos que ir a hablar con los vecinos y a ver si nos da alguna una misión para poder tener 50 puntazos de dinastía y nos sube el límite de los edificios. Así que nada, bueno, ya tenemos esto, ya podemos... No podemos hacer nada realmente, porque no tengo hilo, no puedo hacerme arcos. Lo único que me puedo hacer, creo que lo que desbloqueé aquí es hacerme la pala. Es lo único, que ahí está, que me pide que... No hay suficiente recurso, tronco de madera. ¿Te pide 2 troncazos de madera para hacerse una pala? ¿En serio? 2 troncazos. Bueno, acá tengo 4, mira. Mírame. Me voy a hacer una palita. Que he visto un lugar donde... Mientras estaba cazando fuera de cámara, he visto un lugar donde había arcilla por aquel lado. Que quizás es un recurso que nos desbloquea alguna otra tecnología, no lo sé. Así que nada, chicos, va progresando nuestro pueblito. Va progresando de a poco. Creo que lo voy a llamar la comarca. Sí, señor. La pequeña comarca. Chicos, espero que les haya gustado. Dejen un buen like si fue así, un dislike. Si no, en la parte de comentarios lo que quieran. Y nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos.